Saludos mis queridos amigos amantes del secuestro, la sodomización y las guarderías infantiles. Hoy les hablaré sobre un personaje más que asesino, era un hombre con instintos paternos. Así que no te puedes perder la sorprendente historia de Gary Heinick, alias el sembrador de bebés. Por cierto, si aún no te has suscrito, recuerda suscribirte, darle a la campanita y like. Gary Michael Heinick nació el 22 de noviembre de 1943 en Ohio, Estados Unidos. Hijo de un padre muy violento, todo el tiempo consistía en darle palizas, maltrato verbalmente, como si fuera cualquier basura. Pero era tan mala persona con sus dos hijos, tanto para Terry como para Gary, que Gary cuando era niño mojaba la cama y este colgaba las sábanas en la ventana y le decía a los vecinos para humillarlo y así este sintiera vergüenza. Gary en la escuela era un niño muy callado, tímido, en el cual no se comunicaba con sus compañeros. Sin embargo, él tenía un coeficiente intelectual muy elevado y esto le hacía sentir superioridad ante los demás y anhelaba el liderazgo, con lo que esto lo llevó a entrar a los 14 años a la academia militar, puesto que siempre sentía atracción por incursionar en este mundo. Sus calificaciones eran muy elevadas, pero a los 16 años, en un par de oportunidades había intentado quitarse la vida. Empezó a presentar problemas mentales, sin embargo no fue tomada tanta atención de parte de los psiquiatras. Y en el año 1961 decidió alistarse al ejército. Sus superiores se habían percatado de que era una persona muy hábil para hacer otras actividades que requerían mucho más intelecto, en el cual lo colocaron dentro de estas áreas. No obstante, este sufría de dolores de cabeza, fatiga y decía que se sentía que se le nublaba la vista. También a sus compañeros les prestaba y les cobraba con intereses. Y durante 2 años estuvo varias veces visitas en el psiquiatra, y ya que finalmente en el año 1963 fue dado de baja con una pensión por discapacidad de trastorno esquizofrenoide de personalidad. Ya fuera del ejército empieza a invertir dinero en la bolsa de valores, así ganando muy buen dinero, puesto que de niño siempre leía reportes, revistas que le gustaba mucho el mundo financiero. También de niño siempre soñó con tener mucho capital, ser multimillonario, pero más allá de los lujos, su fortuna consistía en ahorros y 4 coches costosos. Él solía rodearse de vagabundos, drogadictos y prostitutas. Tanto así que empezó a contratar prostitutas y llevarlas a su casa, convenciéndolas de pasar unos días en su casa donde le ofrecía comida, buena atención, aparte le daba una buena paga. Pero ya una vez en la descuidada casa donde vivía, tenía relaciones sexuales con ellas y empezaba a pegarles, las humillaba, las dejaba pasando hambre por días. Y así las compensaba y les regalaba joyas, pelucas, ropa costosa, etc. Sentía placer con el desprecio, a su vez afecto con estas mujeres, puesto que este sentía una cierta superioridad hacia el resto de las personas. Y las mujeres confusas no lo denunciaban, puesto que de alguna manera las compensaba con dineros y regalos. Heinick tenía un control superior de manipulación. En el año 1970, la madre de Gary, atrapada en las manos del cáncer, decide suicidarse, generando tanto en Terry, el hermano de Gary, y a Gary que sufrieron un choque emocional muy fuerte, y estos fueron sometidos a tratamientos psiquiátricos. Gary, en el año 1971, decide crear un culto religioso donde había visto la oportunidad de evitar la alta paga de impuestos y obtener bienes materiales con fines religiosos. Este manipuló a muchas personas afrodescendientes en la situación de indigencia para que cada domingo fueran a su culto y luego llevarlos a McDonald's para brindarles el menú de dicho establecimiento. Gary tenía mucho dinero recaudado y a pesar de sus éxitos, él quería quitarse la vida.
tenía una alta medicación psiquiátrica, pero los doctores no lo veían como una persona peligrosa. Aún así, había tenido un altercado con un compañero de vivienda donde Haney le disparó hiriéndole y rozándole el cuello. Y tras este incidente tuvo acusaciones ante la ley, pero los cargos fueron retirados al poco tiempo después. En el año 1977 sentía un capricho enorme de ser padre, así que embaraza 3 mujeres prostitutas afrodescendientes con problemas de retraso mental, donde estos 3 recién nacidos los envían a un orfanato dejándolos así a cargo del gobierno estadounidense, ya que ellos no estaban capacitados para criar a estos bebés. Después de este suceso, Gary acude a un hospital psiquiátrico para secuestrar a una mujer retrasada mental llamada Alberta Davidson, la hermana de Janet Davidson, que era en ese momento la novia de Gary. La invita a pasar un día en su casa y desaparecida por más de una semana. El personal del hospital, completamente preocupados, se comunica con las autoridades para intentar ubicar a Alberta, y en el cual ella estaba en la casa de Gary, violada, sodomizada, maltratada y con gonorrea. Janet, su novia, jamás apareció. Sin embargo, por el secuestro de Alberta se le sentenciaron 7 años de cárcel, pero solo tuvo 3 de prisión por su condición psiquiátrica. Y ahora bien, en el año 1983 compra una propiedad en un barrio muy peligroso de Filadelfia, donde allí realizaba sus reuniones religiosas. La iglesia se llamaba Iglesia Unida de los Ministros de Dios. Ya en el año 1983 compra una propiedad en un barrio peligroso de Filadelfia, donde allí realizaba sus reuniones religiosas, en una iglesia llamada Iglesia Unida de los Ministros de Dios. Pero en el año 1985 decide casarse con una filipina llamada Betty, donde Gary la maltrataba, abusaba de ella, contrataba prostitutas para realizar orgías, convenciendo a su mujer de que eran costumbres americanas. Luego de 3 meses, Betty queda embarazada, así huyendo de Gary. Esta lo había denunciado, pero como el juicio ella no se presentó, los cargos fueron retirados. El sueño de Gary era tener un hijo, pero bajo su condición mental el gobierno no le permitía criarlos, así que este decidió secuestrar a varias mujeres para tenerlas amarradas en el sótano y asimismo tener su propia guardería de niños. En noviembre de 1986 convence a una prostituta llamada Josefina Rivera para que lo acompañara hasta su casa en Filadelfia. La esposó y le colocó unos grilletes en los tobillos, atándola a un tubo para que no escapara. Pero después de varios días de maltrato y violaciones, Gary la tenía en aquel frío, sucio e improvisado sótano. Ella intentó huir y Gary, al darse cuenta, la devolvió al lugar, la golpeó brutalmente y la metió en un hueco que él mismo había hecho justamente para tenerlas castigadas por días. Así la tapó con una lámina y le colocó sacos de escombros. Y luego de 3 días, Gary le levanta el castigo a Josefina, volviéndola a amarrar en el mismo lugar, y esta vez en compañía de otra chica llamada Sandra Lisi, aplicándole el mismo procedimiento. Y así luego secuestró a Lisa Thomas, Deborah Duffley, Jacqueline Askins. A estas las maltrataba y violaba a su antojo. Pasaban días sin comer. Estas maldecían a Gary y gritaban a ver si alguien las oía, pero solo Gary lograba oírlas. Gary también, para camuflar el ruido, siempre tenía el televisor y la radio a todo volumen. Un día, enfadado, agarró un destornillador y les revienta los tímpanos a cada una de ellas, con excepción a Josefina. A Lizzie, que era la que más se le oponía, le daba brutales palizas, dejándola amarrada de muñecas en un aro que tenía cerca del techo durante más de una semana. Ya Lizzie, agonizando por el hambre, lleno de ira, la ahoga con un pan, forzándole a comer, provocando su muerte. Enfadado, golpeando ya el cadáver, la sube a la cocina, así descuartizándola con una motosierra. Allí, cortando el brazo, se lo da a su perro que tenía de mascota para que se alimentara, y el otro lo guarda en el congelador.
hirvió la cabeza en una olla y el resto lo trituró, cocinó y mezcló con comida para perros y así alimentar a las cautivas durante semanas. Luego de días, coloca a Débora, a Lisa y a Jacqueline dentro de un pequeño hoyo, tapándolas con aquella plancha de madera y sacos de escombro. Obligó a Josefina a llenar la fosa de agua y meterles electricidad con un cable, así electrocutando a estas pobres víctimas y matando a Débora, puesto que ya ella no resistía a dicha tortura. Y junto a Josefina llevaron el cuerpo de Débora para tirarlo en un campo en las afueras de Nueva York. Josefina sabía que ganando la confianza de Gary la hacía tener dichos privilegios, de tanto así que éste la llevaba al cine, a comer e incluso dormir en la misma cama. Tanto de la misma Josefina que le presentó a Agnes Adams a Gary, convirtiéndola en su siguiente secuestro. Gary estaba muy feliz con Josefina. Un día Josefina le pide ir de visita a sus hijos, donde Gary confiado la lleva a una gasolinera cercana para esperarla, pero este acude a casa de su ex para pedir ayuda ante tal atroz situación, llevándola así esta historia de terror a su fin. A este asesino en serie, psicópata, violador, sodomizador, secuestrador y caníbal le llegaba el fin de sus días tras una inyección letal el día 6 de julio de 1999 como sentencia, dejando un trago amargo y duros recuerdos a cada una de sus víctimas. También este hecho fue fuente de inspiración para libros como The Basement por el autor J.R. Parker, The Cellar of Horror, The History de Gary Henry y la película Buffalo Bill, el asesino que al Clarice Starling intenta detener. También está inspirado en varios asesinos reales, incluyendo a Gary Michael Henry, quien secuestró y torturó a 6 mujeres y en la cual mató 2.